presentación. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Arrancamos con esta primera tutoría de la asignatura de matemática en la carrera de ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo. Un gusto poder contar con su presencia, apreciado Jordi. Dar ciertas directrices. En primer lugar, me presento. Permítame cambiar de cámara. Un gusto. Soy Henry Morocho, seré su docente a lo largo de lo que resta de este bimestre. Le daré la asignatura de matemática. Dios mediante, nos veremos en el siguiente año en la asignatura de álgebra 1. Trataremos de llevar la asignatura lo menos pesada posible, que sea lo más llevadero y mucho más ahora que solo está usted como estudiante, ¿sí? La idea es que usted, si tiene alguna duda, no tema preguntar, así no se quede con los vacíos. Tratemos de aprovechar que en este momento está solo usted para poder solventar cualquier inquietud. Yendo directo o avanzando un poquito, mire, hay cosas que usted ya maneja del momento anterior. Y es, por ejemplo, el ingreso a la plataforma, que tenemos un método de ingreso a través de la página web de la institución. Usted ingresa su usuario, ingresa su contraseña y verá algo como lo que tenemos en la pantalla, ¿no es verdad? Verá la portada de lo que es la asignatura de matemáticas, puede ingresar. Usted también tiene un calendario de clases donde podrá ver más o menos cuándo están agendadas las diferentes tutorías. Y podrá visualizar sin ningún problema las 4 unidades que tiene asignada la asignatura de matemática, valga la redundancia, ¿no? Tenemos en la unidad 1, hablaremos nosotros de teoría de conjuntos. En la unidad 2, ecuaciones y sistemas de ecuaciones de segundo grado. En la unidad 3 hablaremos del cálculo diferencial y en la unidad 4 hablaremos de cálculo integral. Y todo esto lo iremos complementando con el trabajo práctico experimental, que si usted va a ir revisando poco a poco, tiene que ver directamente con lo que usted está desarrollando, con el trabajo que usted ya ha venido desarrollando con los diferentes compañeros, y lo que se le pedirá es buscar más información relacionada a lo que usted está desarrollando, ¿sí? Procuraremos llevar la asignatura, insisto, de una manera entendible y no muy pesada. Si usted ve que algo está sobrecargado, que no se entiende, o que se puede reducir, o que se puede evitar, no tema decírmelo. Yo procuraré modificar lo que sea pertinente a fin de que la asignatura, insisto, no se torne tan pesada. Ahora bien, le hablaba de las unidades. Yo normalmente suelo trabajar de esta manera: un foro, un glosario, un cuestionario, el trabajo práctico y experimental y una tarea autónoma. En este caso, o para este ciclo, dado que solo está usted, estimado Jordi, yo creo que solo nos quedaríamos de la siguiente manera. Mire, vamos a poner el foro, vamos a poner el práctico experimental y el autónomo. Nada más, 3 actividades, ¿sí? Ya entre el día de mañana o el viernes a más tardar, o el sábado a más tardar, yo ya trataría de actualizar esta información a fin de que solo que queden 3 actividades. Una actividad de acompañamiento con el docente, una actividad de aprendizaje práctico experimental y una actividad de aprendizaje autónomo. ¿Me sigue hasta ahí, estimado Jordi? Sí, está bien. Perfecto, muy bien. Entonces, continuamos. De lo que usted ya vino trabajando con los otros compañeros, tiene que tener presente que todo el proceso de aprendizaje está dividido en 3 etapas: aprendizaje con el docente, aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autónomo. Donde el aprendizaje en el contacto con el docente y el aprendizaje autónomo, entre los dos, suman el 70% de la nota. Y la actividad práctico experimental representa el 30% de la nota, es decir, representa 3 puntos.
Al final de este bimestre, ¿qué va a ocurrir? Que usted, por ejemplo, presentando tareas, presentando todo, si se equivocó en algo y no avanzó a tener un 7, por decirle, tiene un 6, pero no quiere decir que se está quedando. ¿Por qué? Porque todavía falta calificar ¿qué? El aprendizaje práctico experimental. ¿Y cuándo calificamos el aprendizaje práctico experimental? Al final. Al final usted expone delante de todos los que fueron sus docentes su trabajo práctico experimental, y en ese momento nosotros asignamos la nota. Entonces, suponiendo que le va excelente, usted tendría 3 puntos. Si se sacó en la asignatura de matemática, por ejemplo, con todo lo presentado un 6, más los 3 puntos que se sacó del práctico experimental, usted pasaría con un 9. Esto ya lo debieron haber conversado con otros docentes y ya lo tiene que tener de una manera clara, ¿no es verdad? Sí, los demás docentes igual hablaban un poco de eso, entonces lo tengo claro ya el tema. Perfecto. Entonces, cada trabajo que usted presente va a tener una rúbrica, sea de foro, sea de presentación, etcétera, va a haber una rúbrica o se le calificará automáticamente. Por ejemplo, la primera actividad que usted tiene como trabajo autónomo, lo vamos a realizar en una plataforma que se llama Live Worksheet. En esta plataforma, usted, no sé si la ha trabajado antes. No, no lo he trabajado en Perfecto, entonces mire, es una plataforma muy sencilla, muy amigable, en la cual se sube la tarea y usted lo único que tiene que hacer es ingresar los datos de la respuesta, seleccionar lo que le va pidiendo y al final, cuando usted ya termine, lo envía y se le califica automáticamente. Lo único que yo le pido es que haga una captura de ello y me lo sube a la plataforma en formato PDF. Nada más. Esa es la primera tarea autónoma que va a tener. Pero para el resto, usted va a tener siempre una rúbrica como para que entienda por qué o en base a qué se le está calificando o tiene la nota que va a obtener. Las unidades o cada unidad tiene un foro, un avance del trabajo práctico experimental y una tarea autónoma. Absolutamente, las 4 unidades van a mantener esto, ¿sí? Entonces, siempre va a haber 3 trabajos. Y para tener presente lo que le decía hace un momento, si al final de este ciclo, usted, por ejemplo, se llega a sacar un 9 en contacto con el docente, un 10 en el aprendizaje práctico y experimental en las tareas y un 8.5, eso va a representar una nota. ¿Y cómo la obtenemos esa nota? A través de una regla de 3, mire. Cada uno de estos valores representa el 3.5% y el práctico experimental 3 puntos. Entonces, mire, vamos a manejar reglas de 3 aquí para obtenerlo. Esto de manera general para presentar lo que es la asignatura como tal. Ahora bien, permítanme cambiar de presentación y ubicarme en lo que compete. Ya en lo que es la asignatura, le había dicho que la primera unidad con la que arrancamos es esta, teoría de conjunto. Entonces, mire, aquí yo tengo representados 2 conjuntos. Pero usted recuerda que es un conjunto, tal vez. un Recuerda de los... conjunto. Un conjunto. ¿Qué es un conjunto? ¿O qué es para usted un conjunto? No buscamos una definición de Wikipedia ni una definición de Internet, ¿no? ¿Qué recuerda? ¿Qué es para ti un conjunto, yo? Una agrupación de objetos o de cosas. Perfecto, es una agrupación de cosas, ¿no es cierto? Una agrupación de objetos. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que es una agrupación de elementos, ¿no es cierto? A estos objetos que están ahí se los va a conocer como elementos. Pero estos elementos no es que están agrupados al azar, sino que mantienen una característica común, ¿sí? Entonces, en la agrupación de objetos de un conjunto, va a tener una característica común o varias características comunes. ¿Sí? No es que están ordenados al azar, un lápiz, un ratón, un módem, no, va a haber en esa agrupación, en este conjunto de elementos, van a estar compartiendo una característica común y por eso se los ha agrupado en un solo bloque. Ahora,
Cada conjunto va a estar nombrado con una letra mayúscula. ¿Cómo defino entonces yo un conjunto? A través de una letra mayúscula. Ese es el nombre del conjunto. Siempre una letra mayúscula. Entonces, miren, aquí tenemos la notación con una letra mayúscula. Aquí tenemos el conjunto A formado por los números 2, 4, 6 y el 8. Ahora, yo puedo nombrar mis conjuntos o enumerar mis conjuntos de ciertas maneras. Yo lo puedo nombrar por comprensión, por extensión o mediante diagramas de Venn. Entonces, por comprensión, ¿qué va a pasar? Yo cojo una característica común, ¿sí? Cojo una característica común de mis elementos. Entonces, esa característica común me va a ayudar a nombrar cada uno de mis elementos. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí se visualiza? Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hablamos de una característica común. Por extensión, en cambio, yo listo todos los elementos. Aquí a tener presente esta partecita. Este símbolo que está aquí, está como A invertida, me dice o me hace referencia a todos los elementos de un conjunto. Me está haciendo referencia a todos los elementos. Me dice, yo listo, enumero todos los elementos de ese conjunto. Y mediante diagramas de Venn, son gráficos. Son los gráficos o los famosos gráficos de círculos que se intersecan o que se juntan. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo de cada uno. Yo digo, siempre esta partecita de aquí, que le estamos visualizando en este momento, permítame cambiar de pantalla para poder indicarle una cosita. Cámara de ejercicios. Vamos, miren. Nosotros, aquí tenemos esta primera que nos dice por una característica, ¿no es cierto? Entonces, cuando me hablan a mí de una característica, yo voy a nombrar esto por comprensión y siempre voy a tener esto de cajón. X tal que X. A esta línea de aquí la leemos como tal que. Y siempre por extensión arranco con esto. X tal que X. Y aquí nombro la característica común. Mira, la característica de este conjunto A, ¿qué puede ser? Son números pares. Mira, X tal que X es un número par. Perfecto. Le he dado esa connotación en primer lugar de que es un número par. Pero estos números empiezan en el 2 y terminan en el 8. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que X es mayor que 1 y al mismo tiempo X es menor que 9. Y algo más. Nuevamente aquí le ponen X es par. Entonces, mira, yo también pude haber hecho esto de una manera mucho más sencilla. Yo pongo el conjunto A es igual a X tal que X es par. Mira. Y yo puedo decir, mira, ahora, antes de avanzar, y yo te digo, esto de aquí, ¿qué estoy diciendo ahí, Jordi? ¿Recuerdas tal vez qué significa este número, este signo de aquí? Que X es mayor que 2. Mayor, ¿no es cierto? Mayor que, X es mayor que 2. Perfecto. Y si yo te digo esto, Mayor o igual. no, ojo, ahí es mayor o igual. Ah, sí. X es mayor o igual a 2. Perfecto. Ahora, Jordi, ve, yo te pongo un ejemplito aquí. Si yo te digo 3 es mayor que 2, ¿te estoy diciendo una verdad o te estoy diciendo una mentira? Una verdad. ¿No es cierto? Eso es verdadero, ¿no es cierto? Ahora, yo invierto, yo le doy la vuelta a esta información que te acabo de dar. Y yo te digo, primero pongo el 2 y ahora pongo el 3. ¿Qué va a pasar con este símbolo de aquí? ¿Seguirá siendo el mismo o tendrá que cambiar? Tiene que cambiar. ¿No es cierto? Porque ahora 2, ¿qué pasa? 2 es Es menor que menor que 3. 3. 2 es menor que 3. Entonces, mira, yo puedo decir aquí
que X es mayor o igual a 2 y arranco en el 2. Y al mismo tiempo yo puedo decir que X es menor o igual a 8, porque X llega hasta 8. Pero normalmente, cuando yo doy estas definiciones, primero va el número, digo 2. Entonces, mira, si primero va el número, tengo que darle la vuelta. Entonces, mira, va a cambiar el operador. Ya no voy a decir X es mayor o igual a 2, sino voy a decir 2 es menor o igual a X. X es menor o igual que 8. Y estoy diciendo exactamente lo mismo que tengo acá. Mira, X es un número par, X es un número par. X es mayor que 1, mira, ¿sí? 2 es menor o igual a X, y X es menor o igual a 8. Hay diferentes formas de expresar un contenido matemático y llegar a la misma respuesta. Ahora mira, cuando me dice se listan todos los elementos, enumero todos los elementos que me dieron. Me dieron el 2, el 4, el 6 y el 8. Y finalmente, mediante diagramas de Venn, ¿qué hago? Toda la información que yo tengo aquí, dentro del conjunto, dentro de las llaves, las pongo dentro del conjunto. ¿Se entiende hasta ahí, Jordi? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Avanzamos entonces. Entonces, miren. Aquí tenemos un ejemplo. Me dice, A es igual al conjunto dado. X tal que X. Es una consonante de la palabra amistad. Y nos va poniendo aquí, miren. Por extensión, ¿cuáles serían esas consonantes de la palabra amistad? La M, la S, la T y la D. Y si hago el diagrama de Venn, tengo DSMT. Ahora, Jordi, ¿qué pasaría si yo digo lo siguiente? ¿Qué pasa si yo digo, mire, hagamos un conjunto B y yo digo, X, tal que X, es una vocal de la palabra amistad? Muy bien. ¿Qué tendría aquí dentro del conjunto B, Jordi? La A y la I. La A y la I. Perfecto. Ojo, no tengo, si hay una letra repetida o un número repetido, no lo anoto dos veces, lo anoto una única vez. Eso es todo. Perfecto, hasta ahí. La A, la I. Y en el diagrama de Venn, ¿qué voy a tener? Lo mismo. Miren, la La A A y la I. y la letra I. Se acabó. No hay más. Avanzamos un poquito más. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la pertenencia a un conjunto. Y la pertenencia a un conjunto no es más que, aunque suene redundante, son los elementos que pertenecen a un conjunto. ¿Sí? Son todos los elementos que pueden ser verificables dentro de un conjunto. Entonces, en ese sentido, mira, yo me puedo aquí dar cuenta de lo siguiente. Voy viendo. ¿El muñequito de aquí pertenece al conjunto A? Pues sí, está dentro del conjunto A. ¿Este muñequito de rojo está aquí? Sí. Este de rosa, sí. El naranja, sí. El verde también. Este amarillito. Este gris y este azul. Nos podemos dar cuenta que entonces todos los elementos de ahí pertenecen al conjunto A. Hablando en este mismo sentido, mira, ponemos acá y ponemos lo siguiente. Tenemos que cuando un elemento pertenece al conjunto, yo digo X pertenece al conjunto A. Y si no pertenece, esa E de pertenencia va a ser tachada. X no pertenece al conjunto A. Entonces, mira, tenemos el conjunto A conformado por los números 2, 4, 6 y 8.
Y vamos a ver. Uno por uno, vamos a ir verificando si esos elementos pertenecen o no pertenecen al conjunto. Entonces te pido, en tu cuadernito, anda verificando si estos elementos pertenecen o no al conjunto. Y después verificamos. Hacemos una verificación global conmigo. Para ir comprobando si pertenecen o no pertenecen. Tú me avisas cuando termines, por favor. Ya, listo. Ya, perfecto. ¿El 2 pertenece al conjunto A? Sí, sí, pertenece. Perfecto. ¿El 4 pertenece al conjunto A? También. ¿El 7? No pertenece. No es cierto que no. Muy bien. ¿El 3? Tampoco pertenece. Ya, aquí hay un error de mi parte. Este tiene que ser X. Ya me niego. El 5 tampoco. Poco. Y el Y 6 el seis, sí. sí. No sé qué pasó aquí. Bueno, pero ya lo arreglamos. ¿Sí? Dame un momentito. De una vez para arreglar esta partecita que no sé. ¿Qué pasó? Ah, no. Ve. Qué loco, qué loco, qué loco, qué loco. Mira lo que nos está preguntando. Mira, estamos leyendo mal, Jordi. Mira lo que nos está preguntando el ejercicio. Mira, dice, el 3 no pertenece al conjunto A. Eso es verdadero. El 3 no pertenece, mire, la E está tachada. No está bien. No está bien. No se verifica, no estoy, ella. Esto, entonces, mira, me está diciendo aquí que el 3 no pertenece, y es cierto, el 3 no pertenece al conjunto A. El 5 tampoco pertenece al conjunto A, eso es verdadero. Pero me dice, el 6 no pertenece al conjunto A. Eso es falso, porque el 6 sí Falso. pertenece al conjunto A. ¿Sí te das cuenta? Entonces, Sí. hay que estar pendiente en qué nos está preguntando. Yo estaba leyendo como que pertenece, y no, error de mi parte. Ahora, un concepto que debemos que tener presente cuando manejamos conjuntos es la cardinalidad. Y la cardinalidad es el número de elementos que posee un conjunto. Es así de simple. Entonces, mira, la forma de presentarlo es de esta manera, mira. N sub A o N paréntesis A. Y es el número de elementos. Entonces, si yo reviso en el conjunto A, yo veo 1, 2, vamos, lo que se ha dicho. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 personas, por lo tanto hay 8 elementos. Así de simple. La cardinalidad, número de elementos que posee un conjunto. Entonces, mira, si yo tengo un conjunto B, dado por los números 1, 3, 5, 8 y 9, yo sé que la cardinalidad va a ser igual a 5, porque tiene 5 elementos. ¿Sí te das cuenta? ¿Se entiende hasta ahí, Jordi? Sí, entendí. Perfecto. Entonces, mira, sea el conjunto A, S, D, F, G, determina el valor de las siguientes proposiciones. Primera pregunta que yo te hago, Jordi. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A?
¿Qué digo? Del conjunto B. 5. Así de simple, ¿no es cierto? Hay 5 elementos, por lo tanto su cardinalidad es 5. Y aquí me hace estas preguntas, mira. Primera pregunta. ¿El elemento S pertenece al conjunto B? Verdadero. Eso es verdadero. Perfecto. ¿El elemento E pertenece al conjunto B? Falso. Falso. Ahora, ¿el elemento llave A, cierro llave, pertenece al conjunto B? No. Ojo, ¿la A está encerrada No, con 2 llaves? no está bien. ¿No es cierto? Por lo tanto, no pertenece. Eso es falso. Y por último, la letra T no pertenece al conjunto B. ¿Es verdadero o es falso eso? Verdadero. Así de simple. Se acabó. Avanzamos un poco. Dice, representa, por extensión, el conjunto X, tal que X, es consonante de la palabra aviación. Ten la bondad, ¿cómo lo harías? Se dice por extensión. ¿Qué harías? Ahí está dado por comprensión. Por comprensión te da una característica. Te dice la característica aquí, ser consonante de la palabra aviación. Muy bien. Y por extensión, ¿cómo lo harías? ¿Qué va ahí? ¿Qué pondrías tú? Las letras consonantes de la palabra. Todas. Perfecto, las consonantes, ¿no es cierto? En este caso, la V, la Sí, C y la N. Tal como me asoman, o si quieres, las puedes poner de forma ordenada. C, N, U. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Yo en este caso las puse tal como van apareciendo en la palabra aviación. Primero está la V, luego está la C y luego está la E. Muy bien. Avanza un poquito y dice, mira, representa los siguientes conjuntos por extensión. Entonces, te doy unos minutitos, te doy unos 5 minutos, o en el momento que estés listo, me dices y avanzamos, ¿sí? Para comparar qué es lo que tú tienes y cómo debería quedar.
Listo. A ver. Vamos viendo. ¿Cómo te quedó el primero? Dice, X tal que X es vocal de la palabra escritorio. Jordi, ¿se te apagó el audio? No sé. Quedaría que A, el conjunto A, es igual a E y O. Perfecto. Vamos con B. X tal que X es un número par entre 3 y 12, inclusive. Ahí lo puse. El conjunto B es igual a 4, 6, 8, 10 y 12. Perfecto. El siguiente. X tal que X mayor a 3 y X menor o igual a 14 y X es impar. El conjunto C es igual a 5, 7, 9, 11, 13. Perfecto. Vamos al D. X tal que 2 menor o igual a X y X menor o igual a 14. X es primo. El conjunto D es igual a 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Perfecto. Finalmente, X tal que X es un mamífero del planeta Marte. D es igual a 0. Perfecto. Ojo, hay dos formas de representar el vacío. Ya lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poquito, ¿sí? Yo puedo representar el vacío, tal como está aquí, mira, con dos llaves, abierta, cerrada, o también puedo representar el vacío como esto, una bolita tachada. Pero ojo, no así. Esto es un error. No así. Insisto, esto es un error. Porque aquí estamos hablando de un conjunto vacío, no del vacío como. Entonces, puede ser este de aquí o este de aquí. Vamos un poquito. Mira. Entonces, aquí venía lo que te decía hace un momento. Es que cuando yo hablo de los conjuntos más importantes dentro de la teoría de conjuntos, yo voy a hablar acerca del conjunto vacío, el conjunto finito, el conjunto infinito y el conjunto referencial o universo. El conjunto vacío es aquel en el cual no voy a tener ningún elemento. Lo represento con este circulito tachado o con las dos llaves, sin nada dentro. Y mira, un ejemplo de conjunto vacío dice, hombres que viven en Marte. Puede ser cualquier especie, inclusive puede haber una especie viviendo en Marte, pero no serán hombres. Será cualquier especie, pero no serán hombres. Un conjunto finito, aquel que yo puedo contarlo. Ejemplo, las consonantes del alfabeto. Tienen un inicio, tienen un fin. Un conjunto infinito es algo que yo no puedo delimitar, es algo que no tiene un fin. Ejemplo, las estrellas del universo, los granos de arena en la playa, los cabellos de una persona, son cosas que son prácticamente infinitas de contar. Y el referencial o universo es aquel que contiene todos los elementos de un conjunto. Por ejemplo, yo te digo el conjunto conformado por las vocales. Entonces es un conjunto finito, contiene todos los elementos y yo ya los visualizo directamente. A, E, I, O, U, o por ejemplo las consonantes, o las notas musicales, etcétera. ¿Sí? Es algo que tiene todos los elementos de un determinado conjunto. Vamos a ver. Ahora, en teoría de conjuntos yo voy a manejar unos conceptos o unos teoremas que son importantísimos. El primer teorema que vamos a manejar es este que dice: el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. ¿Y qué es un subconjunto? Es un conjunto más pequeño que nace a partir de un conjunto dado.
Entonces, el subconjunto es un conjunto más pequeño que nace del conjunto dado. Primera situación a darme cuenta. Y me dicen aquí que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Es decir, que siempre que a mí me den un conjunto, dentro de ese conjunto, aunque no me lo digan, va a haber un subconjunto que es ¿qué? El vacío. Y otro subconjunto que está dado por teorema me dice que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Y ahora mira, aquí se nos está dando algo para tener presente siempre. Y es esto de aquí, mira, este símbolo. Esta C con una lineecita en la parte de abajo me está hablando de un subconjunto. Entonces, todo subconjunto es subconjunto de sí mismo. El vacío es subconjunto de A y A es subconjunto del conjunto A. Entonces, mira, tratemos de determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El vacío es igual a paréntesis, vacío, paréntesis. ¿Esas dos cosas son iguales o no son iguales, Jordi? No, no son iguales. No son iguales. Ya habíamos mencionado que esto no es lo mismo. No se trata de la misma idea, no se trata del mismo concepto. Por lo tanto, esto es falso. Avancemos un poquito. Dice, representación gráfica. Representa gráficamente los siguientes conjuntos. Mira. Y aquí ya asoma esta partecita tan linda y tan simpática del conjunto de referencia. El conjunto de referencia tiene todos los elementos que yo voy a trabajar. Es decir, yo voy a trabajar con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero aquí me dan un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Y cada conjunto tiene sus propios elementos. Pero todos esos elementos parten de qué? Del conjunto de referencia. Es decir, por ejemplo, yo en el conjunto A, en el conjunto B o en el conjunto C, no podría tener un 9, no podría tener un 10. ¿Por qué? Porque eso no está dado en el conjunto de referencia. ¿Me sigues hasta ahí, Jordi? Sí, entiendo bien. Perfecto. Entonces, mira, vamos a representar gráficamente esta información. Por lo tanto, yo necesito tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Pero al mismo tiempo, yo necesito dibujar un rectángulo. Porque el rectángulo en teoría de conjuntos es el conjunto referencia o el conjunto universo. Es decir, dentro de este conjunto, dentro de este rectángulo, yo tendría mis otros tres conjuntos. Tendría mi conjunto A, mi conjunto B y mi conjunto C. Y normalmente siempre los trazamos así, de forma que se intersecten todos los conjuntos. Después veremos si hay elementos o no hay elementos dentro de esas intersecciones. Entonces, por el momento, yo tengo el conjunto referencia, que es mi rectángulo, y mis tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Y yo voy poniendo la información en base a los datos que tengo. Lo primero que yo buscaría, o lo primero que yo haría, es buscar si hay algún elemento común en los tres conjuntos, en el conjunto A, en el conjunto B y en el conjunto C. Entonces, ¿hay algún elemento común para los tres, Jordi? El 5. El 5, mira, el 5 está aquí, el 5 está aquí, y el 5 está aquí. Por lo tanto, al 5, ¿dónde lo voy a ubicar? Donde esté la intersección de los tres conjuntos. Por ejemplo, el 5 podría estar aquí. ¿Sí o no, Jordi? No, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que no podría estar ahí el 5? No, no lo entendí la pregunta. Ah, ya. Perfecto. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que trazamos nuestros tres círculos, ¿no es cierto? Aquí los Sí. tenemos a nuestros tres círculos. Caramba. Aquí tengo el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Yo lo primero que hice es partir de ver la intersección. Es decir, si hay algún elemento común
entre los 3 elementos. Y me di cuenta que el 5 está entre los 3 elementos. Entonces, mira, yo voy aquí a pintar áreas. Esto de aquí de rojo No se está viendo eso. es la intersección de A y B. ¿Sí te das cuenta? No sé si se distingue. No, no se está diciendo. Ah, ya, espérame un ratito. Ahí. Ahí está. Este conjunto, o la partecita que está de rojo, es la intersección de los conjuntos A y B. Vamos con otro colorcito. Lo que está de verde es la intersección de los conjuntos A y C. Lo que está de azul sería la intersección de los conjuntos B y C. ¿Sí te das cuenta? ¿Hasta ahí, Jordi? Sí, Entonces, mira, lo que voy a poner ahora de amarillo, ¿qué sería? intersección de los tres conjuntos. La intersección de los 3 conjuntos. Perfecto. ¿Y qué número estaba dentro de los 3 conjuntos? El 5. Perfecto. Entonces, mira, ya lo puedo ubicar aquí al 5. Lo ubico aquí al 5. El 5 está ahí. Muy bien. Ahora, puedo ir ubicando el resto de números. Entonces, por ejemplo, yo veo que el 1, arranco con el 1, mira. Tengo aquí el 1 está en A, no está en B, pero el 1 está en C. Por lo tanto, yo que ya hice las divisiones y que ya caí en cuenta dónde va cada uno, yo sé entonces que el 1 va a estar aquí. ¿Sí te das cuenta? Porque esa es la intersección de A y C. Paso con el número 2. El número 2 está aquí en B y el número 2 también está en C. Entonces, borro esto, ya borremos de una vez esto. Entonces, el número 2 está aquí, entre B y C. Perfecto. Vamos, el número 3 está en A y está en B. El número 3, por lo tanto, está aquí entre A y B. El número 4, mira, el número 4 está solo en A. Perdón, solo en C. Y solo C es esto. Entonces, ahí está el 4. Ya lo tengo, listo el 4. El 5 ya lo anotamos. Vamos, el 6. El 6 está en B y el 6 está en C. B y C está aquí. El número 7 está solo en A. El número 7 está solo en A. ¡Ojo! Pero mi conjunto de referencia son los números del 1 al 8, Jordi. Por lo tanto, ese 8, ¿dónde lo ubicaré? ¿Dentro de los conjuntos o fuera de los conjuntos? Fuera de los conjuntos, porque no Perfecto. puedo. No está en ninguno, por lo tanto, este le pertenece al referencia. Y tendría algo así. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 está afuera. Y estamos. Hemos ubicado los valores. Entonces, mire, ya puedo representar gráficamente diferentes conjuntos. Ahora, avanzamos un poquito más y vamos a hablar de las relaciones entre conjuntos. Y yo tengo relaciones de igualdad, de subconjunto propio y conjuntos disjuntos. Entonces, para ir entendiendo esto de una manera clara, yo he puesto aquí 4 conjuntos, el conjunto A, el conjunto C, el conjunto B, el conjunto D. Igualdad quiere decir que tengo los mismos elementos. Yo te pregunto, ¿el conjunto A y el conjunto B son iguales? ¿El conjunto A y el conjunto D? Tiene los mismos elementos. ¿El A y el D tienen los mismos elementos? No. No. ¿Y el A y el C? Sí son iguales. Esos sí son iguales, perfecto. Subconjunto, ojo, mira lo que dice subconjunto. Acuérdate que hablábamos de que el subconjunto es un conjunto más pequeño, pero también puede ser el mismo conjunto. Entonces dice,
para todo X elemento. Entonces, para todo elemento de A, o para todo X elemento de A, es elemento de B. Es decir, que si un elemento está en A, también tiene que estar en B. Entonces, yo te pregunto. A es subconjunto de C, ¿sí o no, Jordi? Es un conjunto. Sí, porque están todos los elementos. Perfecto. Seguimos. A es subconjunto de B. No, no es. No es. No tiene los mismos elementos. Perfecto. Y A es subconjunto de C, perdón, de D. No, ¿Sí o no, Jordi? es un conjunto. A ver, ¿A es subconjunto de D, Jordi? No, no es un conjunto. A ver, entonces leamos bien aquí esta partecita, Jordi, para que no te me confundas. Mira, dice, todo elemento de A es elemento de D. Los elementos de A son elementos de D. Sí, tienen los mismos. Tienen los. Entonces, sí, Ah, no sí, tiene sí. que tener todos los elementos de D. Todos los de A tienen que estar en D. ¿Se entiende ahí, Jordi? Sí, sí, señor. Sí, lo entiendo. Entonces, Jordi, si yo te pregunto entonces lo contrario. Déjame borrar esto. Si yo te pregunto esto entonces, D es subconjunto de A, Sí, sí, es un conjunto. ahora mira, ¿qué te estoy preguntando? Todos los elementos de D están en A, No, no están todos. entonces, este no es subconjunto. ¿Se entiende entonces aquí lo de subconjunto, Jordi? Sí, sí. Perfecto. Ahora, vamos a subconjunto propio. Subconjunto propio me dice, mira, que A es subconjunto de B. Ya tenemos esa idea de subconjunto. Pero al mismo tiempo me dice que A no es igual a B. Entonces, vamos viendo. Y subconjunto propio solo es la C, mira, es una C sencillita, no tiene la lineecita abajo. Entonces, yo te pregunto ahora, mira, A es subconjunto propio de B, ¿sí o no? No, no sé. No es cierto, no es, perfecto. Vamos, ahora, yo te digo, A es subconjunto propio de C, Sí, sí, es un conjunto. subconjunto propio, Jordi, Ah, no, no, es porque la C es igual. porque son iguales. A y C son iguales, por lo tanto, no pueden ser subconjunto propio. Y si yo te digo entonces, A es subconjunto propio de D, ¿qué veo? Sí, es un conjunto. Sí, es. Sí es, ¿no es cierto? A es subconjunto de D, sí. Ya vimos que sí, los elementos de A están en D. Y A es diferente de B, es decir, A y D no son iguales, sí, no son iguales, por lo tanto, sí es subconjunto propio. Y yo te pregunto, Jordi, para cerrar esto, D es subconjunto propio de A, Sí, sí es. todos los elementos de D están en A, No, no están todos. entonces no es un subconjunto propio. Y para cerrar esto, conjuntos disjuntos. Los conjuntos disjuntos son aquellos conjuntos
que no tienen elementos en común. Yo te digo, A es conjunto disjunto de C, No, ¿verdadero o falso? falso. A es conjunto disjunto con B, Sí, exacto, y A es conjunto disjunto con D, no, no. no es, porque tienen elementos en común. Muy bien. Entonces, vamos viendo. Literal A. A es igual a B, ¿verdadero o falso? Falso. B es el literal B. A es igual a C, Verdadero. B y D son disjuntos. Falso. Falso, porque tienen que el poquito en común. Y finalmente, A y B son disjuntos. Verdadero. Verdadero. Perfecto. Ahora mira, tenemos estos cuatro conjuntos, A, B, C y D. Y vamos a responder a las siguientes proposiciones. Una proposición es un enunciado al cual yo le puedo responder si es verdadero o falso sin ningún temor. Y mira lo que me aparece aquí. El vacío es subconjunto del conjunto A. ¿Verdadero o falso, Jordi? Falso. Ojo, si te fuiste por la parte visual, yo no lo veo al vacío. No, porque ese es un elemento. Cuando a mí me hablan del subconjunto, yo tengo que acordarme de esto de acá arriba que ya pasó. El teorema, mira. El vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Es decir, que el vacío siempre va a ser un subconjunto. No importa el conjunto que me pongan, siempre va a ser subconjunto. Y el otro teorema me decía que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, mira, si yo me vengo acá, ¿el vacío es subconjunto de A? Sí, por el teorema. El vacío va a ser siempre un subconjunto de cualquier conjunto. Siguiente, A es subconjunto de A. ¿Verdadero o falso, Jordi? Verdadero. ¿Por qué? Por el teorema. Vamos al C. A es subconjunto de D. ¿Verdadero o falso? Es decir, los elementos de A están en D. Eso es lo que me pregunta el subconjunto. ¿Los elementos de A están en D? ¿Verdadero o falso? Falso. A ver, los elementos. Tenemos el serrucho y tenemos Verdadero. la carita. ¿Esos elementos están en D? Verdadero. Sí Verdadero. está. Verdadero. Muy bien. A es subconjunto propio de D. ¿Verdadero o falso? Para subconjunto propio había dos Falso. condiciones. La primera, que sea subconjunto, y la segunda, que no sean iguales. Los elementos de A están en D. Sí está. Entonces falso. Ya, sí están. ¿Y los conjuntos son diferentes? Sí, por lo tanto esto es verdadero. Vamos con el otro. A es subconjunto de C. Sí, sí es falso. Perfecto. Y finalmente, A es subconjunto propio de C. Falso. Porque son iguales. Falso. Perfecto, porque son iguales. ¿Tienen los mismos elementos? Sí. ¿Pero son iguales? Sí. Por lo tanto, no puede ser subconjunto propio. Avanzamos un poquito. Mira, nos dan aquí 1, 2, 3, 4 conjuntos. Y de hecho, déjame arreglarme aquí de una vez porque el último conjunto sería el conjunto D. Dame un momentito. Qué raro. Déjame de arreglo.
Ya, no lo tomé en cuenta, pero bueno. Muy bien. Entonces tenemos. Ahí están las proposiciones, Jordi. Ponles el valor de verdad y después revisamos. Tómate tu tiempo, no estamos de apuro. Trata de hacerlo a conciencia para ver qué sacas, qué obtienes. Listo. A ver, vamos viendo. Entonces, el primero, A. Vacío es subconjunto del conjunto A. ¿Verdadero o falso, Jordi? Verdadero. Perfecto. A es subconjunto de A. Verdadero también. Verdadero. A es subconjunto de B. Es decir, los elementos de A están en B. Falso. ¿Qué son los elementos, Jordi?
¿Cuáles son los elementos de A, Jordi? 1 y 2. Ya. ¿Cuáles son los elementos de B? 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Los elementos de A están en B? Sí, entonces verdadero. Entonces, verdadero. Sí, Perfecto. A es subconjunto propio de B. Es decir, los elementos de A están en B. Y A y B no son iguales. verdadero. Verdadero. Perfecto. A es subconjunto propio de C. Es decir, A, los elementos de A están en C y A y C no son iguales. Falso. Perfecto. Finalmente, A es subconjunto de C. Es decir, los elementos de A están en C. Verdadero. Perfecto. Ahí muere. Avanzamos un poquito, Jordi. Y nos aparece un concepto más, que es el conjunto potencia. Y el conjunto potencia son todos los conjuntos de un conjunto dado. Si tú analizas, mira, en la parte de acá, solo aquí, en el conjunto A, me asoman dos subconjuntos, el vacío y el mismo conjunto. ¿Cuántos subconjuntos puede llegar a tener un conjunto? Pues eso se da en base a esta fórmula, que me dice que la cardinalidad del conjunto potencia, recuerda que la cardinalidad era el número de elementos de un conjunto. Entonces, la cardinalidad del conjunto potencia está dada por ¿qué? Por 2 elevado a ¿qué? Al número de elementos que tiene ese conjunto. Entonces, dicho de una manera más sencilla, mira, dado el conjunto A igual a 1, 2 y 3, determina el conjunto potencia. Primera pregunta, Jordi. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A? 3. 3, porque tiene 3 elementos. Perfecto. Entonces, yo me voy a valer a la fórmula. Me dice 2 elevado a la cardinalidad, 2 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo es como tener 2 por 2 por 2. El 2 multiplicado 3 veces, que eso yo sé que es igual a ¿qué? A 8, porque 2 por 2, 4, y 4 por 2 es 8. Muy bien. Quiere decir esto que mi conjunto potencia va a estar conformado por 8 elementos. Y entre más cardinalidad tenga, el conjunto mayor será el número de elementos. Entonces, voy a tener como 8 elementos u 8 subconjuntos. De entrada, yo sé que los dos primeros me los da el teorema. Me dice que el primero es el vacío y el segundo es el mismo conjunto. Es como poner A igual a 1, 2, 3, pero decido no ponerlo y simplemente poner A. Yo sé que es el mismo conjunto. ¿Me sigues hasta ahí, Jordi? Sí. De ahí, vamos con cada uno de los elementos puesto entre llaves. 1, 2 y 3. Cada uno es un subconjunto. ¿Estamos hasta ahí, Jordi? Sí. Sí. Ahora, hacemos combinaciones posibles. Entonces, mira, la primera combinación que yo veo, que yo visualizo, es esta. ¿Ve? El 1 con el 2 y el 1 con el 3. Y luego, el 2 con el 3. Pero tú me vas a decir, profe, pero también hay la combinación el 2 con el 1. Pero es lo mismo que el 1 con el 2. Y el 3 con el 1 es lo mismo que el 1 con el 3. Por lo tanto, solo los nombro una sola vez. Entonces, las combinaciones de 2 serían el 1 con el 2, el 1 con el 3 y siempre puesto entre llaves. ¿Sí te das cuenta? Eso me determina que esos son subconjuntos. Y el 2 con el 3. Y una última, la combinación de los 3. 1, 2 y 3. Pero la combinación de los 3 es exactamente el mismo conjunto. Y está aquí. Es el conjunto A. Por lo tanto, no lo pongo. Y comienzo a contar, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están mis 8 subconjuntos. Si quiero los anoto, entonces tendría
el vacío, el mismo conjunto, el subconjunto 1, el subconjunto 2, el subconjunto 3, el subconjunto 1, 2, el subconjunto 1, 3 y el subconjunto 2, 3. Ahora, ¿qué me dice aquí? Mira, determine el valor de verdad de la proposición. Para todo A, el conjunto A pertenece al conjunto potencia de A. ¿Será verdad eso o será mentira? Es verdad. ¿No es cierto? Es verdadero. Nosotros lo podemos visualizar aquí. ¿Ven? El elemento A pertenece al conjunto potencia de A. El elemento A pertenece al conjunto potencia de A. Lo visualizo, está clarito. Perdón. Muy bien. Ahora tengo este, mira. Si A es igual a X, Y, llave X, determine el valor de verdad de las proposiciones. X pertenece a P de A, llave X pertenece a P de A, dos llaves X pertenece a P de A, tres llaves X pertenece a P de A, vacío pertenece a P de A. Lo primero que yo tengo que hacer, Jordi, ¿qué es? Determinar la cardinalidad. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A? 3. 3. Por lo tanto, voy a tener 2 al cubo, es decir, voy a tener 8 subconjuntos u 8 elementos. Primero, te pido, Jordi, trata de sacar los 8 subconjuntos. Y luego que saques los 8 subconjuntos, trata de sacar o trata de responder a las preguntas que tenemos ahí. Igual como siempre hemos estado haciendo en este caso, vamos a ir revisando literal por literal para ver si se cumple o no se cumple las respuestas que tú vas encontrando. Entonces, por favor, trata de hacerlo, ¿sí? Tómate el tiempo que necesites, no hay ningún problema, no es una carrera de velocidad, se trata de ir aprendiendo, de ir entendiendo.
¿Ya está, Jordi? Sí, ya sé. A ver, buenas. Entonces, vamos bien. Nosotros tendríamos lo siguiente. Cada elemento puesto entre llaves. Pero partiendo de qué? De los dos elementos base. Siempre va a estar el vacío y siempre va a estar el mismo conjunto. ¿No es verdad? De eso parto. Ahora, el primer elemento sería la X puesta entre llaves. La Y puesta entre llaves. Ojo. Y esto que está entre llaves, nuevamente entre llaves. Entonces tendría, mira, dos llaves, X, dos llaves. ¿Estamos hasta ahí, Jordi? Sí, Luego, ¿qué tendría? Las combinaciones XY, XX y finalmente YX. XY entre llaves, X, mira, pero la segunda X está entre llaves y YX entre llaves. Y ahí están mis 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Se cumple por el momento la parte de los 8 elementos, los 8 subconjuntos. Ahora vamos respondiendo cada una de las preguntas que se me ha planteado. Y tenemos los siguientes. X, el elemento X, ¿pertenece al conjunto potencia de A? ¿Sí o no, Jordi? falso porque no está entre llaves. X no está, ¿no es cierto? Yo tengo X entre llaves, por lo tanto esto es falso. Muy bien. Tengo el elemento X en una llave, ¿pertenece al conjunto potencia de A? Verdadero. Perfecto. Ahora, el elemento dos llaves X pertenece al conjunto potencia de A. Verdadero. También está, mira, aquí está. Verdadero. Ahora, mira, el elemento tres llaves X pertenece al conjunto potencia de A. Falso. Y la última, el elemento vacío pertenece al conjunto potencia de A. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ahí está, mira, de hecho lo vemos. Aquí está. Está como un elemento. Ahora tenemos esta pregunta, mira. Si A es igual a llave A, cierro llave, coma, llave B, cierro llave, determine el valor de verdad de las proposiciones. Tres llaves B pertenece al conjunto potencia de la potencia de A y dos llaves A es subconjunto del conjunto potencia de A. Entonces, mira, me dice el potencia de la potencia. Es decir, que primero voy a tener que calcular la potencia de este y luego de calcular la potencia a ese resultado le calculo la potencia nuevamente. Trata de hacerlo. Es decir, dos veces calculamos la potencia ahí.
A ver, te ayudo yo. Arrancaríamos con que en primer lugar tengo dos elementos. Entonces 2 a la 2 es 4. Es decir, voy a tener 4 subconjuntos. Y luego, de esos 4 subconjuntos, los elevo a la cuarta potencia, 2 a la cuarta, tendría 16. Es decir, yo voy a tener un conjunto de 4 y un subconjunto de 16 elementos. Entonces, vamos por los 4 primeros. El primero sería el vacío. El segundo, el conjunto A. El tercero, doble llave A, cierro con doble llave. Y finalmente, doble llave B, cierro con doble llave. La última combinación, A, B, ¿cuál es? Es el conjunto A, por lo tanto no la vuelvo a anotar. Está aquí. La combinación de las dos, llave A, llave B, es el conjunto A, por lo tanto no la vuelvo a anotar. Y aquí están mis 4. 1, 2, 3, 4. A estos 4 le calculamos nuevamente el conjunto potencia. Y vamos a tener. Mira. Siempre parto del vacío. Y parto del conjunto potencia de A, que es este. Este de aquí es el conjunto potencia de A. Ahora, el primer elemento es el vacío y lo pongo entre llaves. El segundo elemento es A, lo pongo entre llaves. El tercer elemento es doble llave A, lo pongo entre llaves, voy a tener 3 llaves A. Y el último elemento es 2 llaves A, lo pongo entre llaves, 3 llaves B, perdón, 3 llaves B. Ahora las combinaciones vacío A, vacío doble A, vacío doble llave B. Entonces, vacío A mayúscula, vacío doble llave, vacío doble llave B. Ahora, ¿qué voy a tener? Las combinaciones A, A mayúscula, doble llave A, y A mayúscula, doble llave B. Están aquí. A mayúscula, doble llave A mayúscula, doble llave B. ¿Qué viene ahorita? Tengo la combinación doble llave A, doble llave B. Doble llave A, doble llave B. Pero esto va a estar entre una nueva llave. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a tener? Pues las combinaciones, mira, de a 3. Vacío, llave A, vacío, llave B. Entonces aquí está vacío, A, vacío, A, B. Pero también tengo esta otra, mira, vacío, A, B. Vacío, A, B. Entonces, ya tengo hasta ahí las que alrededor de 15. Y la última sería la A, doble llave A y doble llave B. La A, doble llave A y doble llave B. Y yo cuento, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos. Muy bien. Ahí están mis 16 subconjuntos. Y comenzamos a responder las preguntas que nos están haciendo. Y tengo, el elemento 3 llaves B pertenece al conjunto potencia de la potencia de A, es decir, 3 llaves B está aquí, busquemos. 1, 2, 3. Si está, mira. 3 llaves B, entonces esto es verdadero. Y la siguiente, mira, me dice. 2 llaves A. 2 llaves A. Es subconjunto del conjunto potencia A. Entonces yo veo. El conjunto potencia A está aquí. Y tengo 2 llaves A. ¿Es subconjunto o es elemento? Es elemento, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es falso. Es doble llave A, es un elemento, no es un subconjunto. Entonces, estamos. Hasta aquí, Jordi, llegaríamos en esta primera clase y
Te pregunto, ¿se te hará cómodo recibir los días lunes la clase de matemática en el horario de 7 a 8 de la noche? Sí, estoy. Entonces quedemos definido ahí. Los días lunes recibiremos la clase de matemáticas en el horario de 7 a 8 de la noche. Y entonces nos veríamos de aquí el día lunes sin mayor inconveniente. De mi parte te quedo, Jordi, muy agradecido por esta gentileza que tienes conmigo de haberme recibido la clase el día de hoy. Por diferentes factores no podría asistir a la primera hora el día lunes, ¿sí? El día viernes. El día sábado, ando perdido, perdón. El día sábado no me podría presentar. Yo te quedo muy agradecido. Estaríamos conversando de aquí el día lunes sin mayor inconveniente. Un abrazo fraterno, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Pasa muy bien, Jordi, ¿sí? Espero verte el lunes sin mayor inconveniente. Igualmente, muchas gracias. Pasa muy bien, Jordi, hasta luego. Ya grabo ya subo la clase y ya te paso el link para que lo puedas revisar. Listo. Muy bien. Muy amable, Jordi. Cuídate mucho, pasa muy bien.